De Brújula Internacional siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales, con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Continúan en América Latina y en el mundo los procesos electorales. Habíamos dicho que el 2025 sería un año de muchos gobiernos nuevos elegidos, algunos en reelección pero con equipos distintos y otras veces la oposición triunfando sobre los programas de gobierno. Generalmente en todos los países casi siempre gana la oposición porque los programas de gobierno no se cumplen, entonces los ciudadanos prefieren escoger una alternativa. Pero hay también situaciones como la de México donde ganó el mismo gobierno pero con una candidata mucho más fresca, mujer por primera vez en México, o en el caso de Argentina, a diferencia de México que fue hacia la izquierda, en el caso de Argentina fue hacia la derecha, con un partido muy conservador como el presidente Milei y con una política muy conservadora también, donde se identifica más con los lineamientos del presidente Trump como el presidente de El Salvador. En otros países, en el caso de Brasil, habrá elecciones pronto, también se prefigura también la posibilidad de que el gobierno pueda repetir por los programas sociales, aun cuando la candidatura de Bolsonaro, derecha e izquierda, siempre confronta esta situación. En el caso de Ecuador es dramático porque era segunda vuelta y había una división política muy profunda. Unos recordando lo que era el gobierno anterior, sobre todo de izquierda, dentro de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI con el presidente Correa, y el querer volver nuevamente al gobierno frente a un candidato, un joven conservador, donde naturalmente el programa y político se diferencia de lo que son la izquierda latinoamericana y está más inclinado hacia el conservador de derecha. Sin embargo, la situación estaba clara antes de las elecciones, le daban una preferencia por el presidente Noboa. Por supuesto que muchas veces en estas situaciones hay discusión de la legitimidad de esas elecciones y la legalidad de las mismas. Ecuador no escapa a ese concepto clásico de que quien pierde las elecciones acusa al que las gana de haber hecho fraude y que no son lícitas. Lo cierto es que cada país tiene su proceso jurídico, diplomático, a diferencia de África, donde han logrado tener una especie de tribunal supranacional que inclusive puede desconocer procesos electorales. En América Latina la OEA y los sistemas de integración no tienen una vigilancia supranacional para decir en definitiva quién ganó unas elecciones y por lo tanto es una situación real. De hecho, muchas veces la oposición dice que se le hizo fraude, pero no hay instancia internacional a la cual acudir y algunas veces se le niega la presencia internacional. Por eso el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que fue reelegido ayer sobre la izquierdista Luisa González, por supuesto Luisa González desconoce la victoria de Noboa y en esta carrera por gobernar un país que tiene muchos problemas económicos y sociales y sobre todo polarizado y muy agobiado por la violencia del narcotráfico. Ecuador en los últimos tiempos ha tenido muchísimas dificultades, es un país donde ha habido muchos golpes de Estado, ha aprobado con gobiernos de izquierda, de derecha. En este momento es un experimento nuevo, tratando de que el presidente, como lo dijo anoche, llegue a que todos los ecuatorianos puedan unirse, inclusive llamando a la oposición a integrarse en fórmulas de Estado más que de gobierno y seguir adelante con la democracia que conviene sobre todo al bloque de países andinos como son el caso de Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia y en el caso de Venezuela, que forman lo que se llama el bloque andino, aunque no son miembros todos de la Comunidad Andina de Naciones. Veamos. Esta victoria. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue reelegido el domingo. Con 92% del escrutinio oficial, el Consejo Nacional Electoral reconoce una tendencia irreversible a favor de Noboa. ¡Noboa, presidente! Esta victoria ha sido histórica también. Una victoria de más de 10 puntos, una victoria de más de 1 millón de votos, donde no queda ninguna duda de quién es el ganador. En tanto, su contrincante, Luisa González, delfina del expresidente socialista Rafael Correa, desconoció su derrota y acusó al gobierno de acciones desesperadas para manipular las actas de votación. Aquí vamos a defender nuestro derecho a la democracia y pedir el reconteo y que se abran las urnas. Porque el Ecuador no puede seguir gobernado de mano de quien es incapaz de conducir el país hacia la paz, hacia la no violencia, hacia el desarrollo, quien solo sabe hacer negocios para su familia, perseguir y odiar al pueblo ecuatoriano. La campaña rumbo al balotaje estuvo marcada por desinformación y advertencias de fraude. El CNE pidió durante la jornada electoral no minar la confianza en la democracia con acusaciones sin pruebas. Según el Consejo Electoral, un 84% de casi 13.700.000 electores ejerció el voto obligatorio. Ecuador, de 18 millones de habitantes, está polarizado y agobiado por la violencia del narcotráfico, donde cada hora asesinan a una persona.
En vísperas de la segunda vuelta, el gobierno declaró 60 días de estado de excepción parcial y ordenó toque de queda nocturno en las regiones más golpeadas por el crimen. González afirmó que ello violaba sus derechos. Noboa completará en mayo el periodo de Guillermo Lasso y luego comenzará su nuevo mandato hasta mayo de 2029. Es importante en Ecuador el sistema de doble vuelta, como en muchos países de América Latina. Ojalá lo tuviéramos en Venezuela, porque la doble vuelta en el primer proceso electoral, si no se tiene el 50% o una mayoría de 10% de votos, hay que ir a una segunda vuelta y es posibilidad de unir mucho más una base electoral. Se llega con más legitimidad al gobierno y con más posibilidad de manejar el Estado. Sin embargo, esa segunda vuelta que existe casi en los países de América Latina, algunas veces presenta situaciones como esta, donde los resultados muchas veces son muy cercanos y no hay una instancia como la Unión Europea donde acudir para rectificar y dar libre proceso a las discusiones con los argumentos de todos los candidatos. Sería interesante tener una instancia supranacional de carácter electoral donde pudiéramos confiar como una especie de tribunal de alzada situaciones electorales como estos debates, donde corresponde a los ecuatorianos fundamentalmente decidir y reconocer y manejar la política interna, pero a nivel latinoamericano pues hay quienes apoyan países que dicen que hubo fraude y otros que ganaron las elecciones. Lo cierto es que los ecuatorianos son los que deciden y los que manejan su propia política. Y en cuanto a una situación muy interesante que se presenta esta Semana Santa, hoy sobre todo Martes Santo, es lo que está ocurriendo por debajo de cuerda, bajo negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, expresó satisfacción por las recientes conversaciones con los Estados Unidos, aunque también subrayó su desconfianza hacia los interlocutores, pero es un buen paso, sobre todo cuando el presidente Trump dijo que podía abrir diálogo con los iraníes, es eliminar una amenaza más de bombas atómicas en el Medio Oriente. Recordemos que en el Medio Oriente es una situación muy explosiva, con grupos radicales, como es el caso de Hamas, y deseosos los pueblos de su democracia plena. Por eso fue la revolución inicial, cuando la primavera árabe se llevó por delante a dictadores como el de Egipto, Mubarak, o al propio Gaddafi en Libia, inclusive a Ben Ali en Túnez. Y, por cierto, Túnez tiene una democracia ahora de partidos políticos representativa, separando la religión y la política, siguiendo un poco el modelo turco. Precisamente hoy vamos a tener aquí a un presidente de la Cámara turco-venezolana, porque Turquía tiene 100 años siendo un país musulmán con plena democracia. Veamos de todas maneras esta información. El líder supremo de Irán habló el martes por primera vez sobre las recientes conversaciones con Estados Unidos. Representantes de ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas desde 1980, se reunieron el sábado en Omán para hablar sobre el programa nuclear de la República Islámica. Ali Khamenei se mostró satisfecho, pero admitió tener desconfianza sobre sus interlocutores. Entrar en negociaciones es una decisión y un movimiento que se ha tomado y se está llevando a cabo, y se ha desarrollado bien en los primeros pasos. A partir de ahora, debemos seguir con cuidado. Las líneas rojas están claras para nosotros y para la otra parte. Las negociaciones pueden prosperar o no. Teherán y Washington acordaron proseguir las conversaciones el sábado próximo. El lunes el presidente estadounidense Donald Trump reiteró sus amenazas de lanzar un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán si fracasa la diplomacia, calificando a los iraníes de radicales que no deben tener armas nucleares. Decía Napoleón Bonaparte que inclusive cuando los cañones seguían sonando en plena guerra había que negociar. Irán tiene que negociar con Estados Unidos con Irán. Es una potencia subregional junto a Arabia Saudita, precisamente hay lo que llaman el arco iraní, que va de Irán siguiendo naturalmente por Irak, que es también mayoría chiita, teniendo una expresión muy fuerte, y la tenía con el gobierno de Siria, pero cayó a pesar del apoyo de Irán, y con una proyección al Líbano con el Hezbollah. Es decir, es una fuerza importante Irán en el Medio Oriente y tiene avances desarrollados en materia nuclear. El Shah de Irán había hecho un contrato con los franceses y ha implementado reactores nucleares para producir electricidad, pero a la vez un reactor nuclear, cuando produce electricidad, puede fabricar también uranio enriquecido, y eso es los procesos de fisión nuclear o fusión nuclear a los cuales se llega con la bomba atómica. Por eso, importantísimo este paso. Ojalá que esto llame a la desnuclearización del mundo y al uso pacífico de la energía nuclear. Y en cuanto a este tema, pues vemos un modelo que tenemos que seguir, que es el europeo.
son democracias que hay elecciones permanentemente, no hay señalamientos de fraude, hay vigilancia internacional, hay tribunales a los cuales se puede demandar. Y es un ejemplo, son 27 democracias de derecha y de izquierda, pero democracias con respeto a los derechos humanos, con propiedad privada, con libre empresa y con solidaridad entre los estados. Eso que llaman la fraternidad, que se ha venido impulsando más allá de la igualdad y la justicia, que fueron los lemas de la Revolución Francesa, aunque hoy con la política del presidente Trump se aísla más Europa, ya no cuenta tanto la OTAN con Estados Unidos y podría tener su propia defensa más allá de la unión política, económica y diplomática que hemos visto y que tiene aquí en Caracas una expresión de una embajada multilateral con la embajada de la Unión Europea, más allá de las embajadas de Francia o de Polonia o de Checoslovaquia y otras embajadas que están acreditadas. Por eso referirnos a la Unión Europea siempre es invocar el principio de integración regional y de la fuerza que podría tener América Latina en este mundo de conflictos, de guerras y de problemas si estuviésemos unidos como lo quiso Bolívar en su tiempo y el propio Francisco de Miranda cuando hablaba de la integración total del continente, siguiendo los modelos de en esa época integración europea, que era a la fuerza, pero aquí queríamos la democracia y hoy la Unión Europea ya no es a la fuerza, sino los pueblos han decidido el modelo de integración regional con un derecho comunitario, donde lo electoral precisamente está sometido a instancias judiciales y donde puede haber intervención siempre que se violenten derechos humanos o derechos fundamentales. El editorial es sobre esto. Después conversaremos con el presidente de la Cámara Turca Venezolana y también pondremos un material del pasado domingo sobre José Gregorio Hernández y lo importante que es la figura ahora que en esta Semana Santa es por primera vez Santo Universal. El centro de la geopolítica mundial hoy es la Unión Europea en proceso de reconstrucción después de la experiencia de las elecciones de Estados Unidos, la actitud hostil de Donald Trump frente a la Unión Europea, 27 países, 5 millones de kilómetros cuadrados y 500 millones de habitantes. Sin embargo, siempre Europa occidental tuvo el temor de la invasión de los rusos desde la época de los zares, posteriormente la Unión Soviética y ahora con el presidente Putin. Y allí que desde que se creó la Comunidad Económica Europea del Carbón y el Acero en 1951, con la famosa declaración de Schuman, allí estaban Alemania Occidental, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, y posteriormente con la Comunidad Económica Europea, con el Tratado de Roma de 1957, donde se afirmó más allá de los simples intereses del carbón y del acero y de la energía nuclear, buscar una integración política, económica y social, y así el Tratado de Roma fue importante para empezar el largo camino de la Unión Europea. Las elecciones del Parlamento Europeo, con sede en Bruselas y con representación proporcional de cada Estado en función de la población, desde 75 parlamentarios que puede tener un Estado grande como Alemania, hasta 6 que son los pequeños como Malta. En 1986 se firmó el Acta Única Europea, que pretendía unir al Consejo con las comunidades europeas y nuevas competencias europeas para garantizar la unidad del mercado. Allí surge la idea de la Unión Monetaria Europea con la búsqueda definitiva del euro como moneda única. En 1992, el famoso Tratado de Maastricht, donde se cambia la Comunidad Económica Europea por la Unión Europea, pero también un año de la caída del muro de Berlín que permitió fortalecer más la Unión Europea con la democracia, el Estado Social y Derecho y pensar que Alemania podría reunificarse posteriormente. En 1995 fue la cuarta ampliación de la Unión Europea con el ingreso de países como Austria, Finlandia, Suecia y Noruega y fue generándose la idea del proyecto de una constitución para toda Europa, más allá de las constituciones nacionales y un derecho comunitario que se iba perfeccionando permanentemente frente al derecho nacional y frente al derecho internacional. En 1997 el Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza y la gran ampliación con principios democráticos del Estado de Derecho, la Carta de los Derechos Fundamentales y la suma de 15 a 26 estados. Ante la imposibilidad de una constitución para toda Europa se firmó el Tratado de Lisboa. En el año 2007, modificando el Tratado de Maastricht, papel del Parlamento más relevante, iniciativa legislativa ciudadana y Carta de los Derechos con carácter jurídico vinculante. Todo esto mejoraba la institucionalidad y allí estaba el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Este Tratado de Lisboa es una especie de constitución para toda Europa, donde se organizan sus competencias, funcionamiento e instituciones. Como derecho comunitario, el Tratado de Lisboa obliga a modificar la constitución de los Estados miembros. Allí se redefine la Unión Europea en su organización alrededor de una institución
dotada de materiales y medios humanos para su fin, en una supranacionalidad, estados ordenan sus competencias soberanas y ceden, y sujeto jurídico internacional reconocido por los propios tratados. Hoy lo constitucional está en los tratados de Lisboa y el de Maastricht, con el marco constitucional único, proceso de decisiones únicos y ordenamiento jurídico propio, tomar decisiones por mayoría, crear sus